Bueno, muchas gracias, Víctor. Nuestro siguiente panelista es Eduardo Guillermo Ramón Morambio Denet. Es nacido en Chile el 6 de octubre de 1945, maestro en Ciencias Química Orgánicas por la UNAM en 1978. Ha dirigido 70 tesis de licenciatura, 2 de maestrías, ha participado con 65 trabajos en congresos nacionales y con 50 trabajos en congresos internacionales. Ha impartido 130 cursos relacionados con química orgánica y química de los procesos industriales y 80 cursos relacionados con emergencias de materiales peligrosos y seguridad industrial. Entre los cargos relevantes que ha desempeñado, fue el primer coordinador de seguridad, prevención de riesgos y protección civil de 1993 al 2004 en la Facultad de Química de la UNAM, instructor de la Escuela de Bomberos de Texas en el área de materiales peligrosos de 1997 a 2013. Desde el año 2001 es además coordinador del curso técnico 461 College Station, Texas, certificado Pro Board NFPA 1041, curso FEMA, Academia de Bomberos de Estados Unidos y NFPA 152 ISO. Asesor sobre emergencias de materiales peligrosos, Dirección de Protección Civil, UNAM 1993 a la fecha, participación en operativos de salud, convocado por la Dirección General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y coordinado por el Estado Mayor Presidencial. Organización Mundial de Comercio, Cancún, Quintana Roo, en septiembre de 2003 y Foro Mundial de Agua 2006. Fue consultor en el área de materiales peligrosos en la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México de 1998 al 2006, profesor del Diplomado en Prevención de Desastres y Protección Civil, Universidad Iberoamericana, de 1996 a 2007, impartiendo el módulo de riesgos tecnológicos desde 2002 al 2007. Asesor en la elaboración de mapas de riesgos por productos químicos, Universidad de Concepción, CONAM, en 2009 en Chile, y profesor del Diplomado de Administración de Riesgos Industriales, el módulo de riesgos en el transporte y producto, desde 2010 de la Facultad de Química de la UNAM. Gracias, buenos días. Yo ahí sí, perdón, me voy a parar un poco porque es la costumbre para ver mejor. Al doctor Román y a Laura por su generosidad de permitirme emitir algunas opiniones. La opinión que tengo es un poco extraña en el sentido de que obviamente los productos químicos han servido al hombre para una finalidad. Entonces han buscado en los equilibrios, obviamente creo que tú tienes son los equilibrios de lo bueno y lo malo. ¿De qué depende de que sean buenos o malos? Como todo lo que hacemos, algunos tenemos buenas intenciones, los otros nos olvidamos de las otras y simplemente sacamos provecho. ¿Esa no es la mía? Ok. A ver la otra. Es que está con... Los PCB son productos, básicamente tienen una estructura. Su origen empezó a detectarse como subproducto en la industria del DDT y todos los productos plaguicidas clorados. De ahí empezó, es decir, eran un residuo. Y ese residuo posteriormente se fue utilizando, se le encontró un uso y obviamente las empresas después lo prepararon. Si ustedes ven, tiene características importantes que son dos núcleos aromáticos unidos en medio y a mí me gusta ponerlo así porque los cloros pueden estar desde 1 hasta 10 en cualquier anillo indistinto y obviamente hay algunos que son más peligrosos que otros, se han detectado. Yo insisto en que habría que poner también la definición entre % de cloro, porque la referencia que se hace es siempre insistente. Entonces son productos clorados que se utilizaron y su principal uso en el hombre era de que son
líquidos de transferencia de calor porque resisten altas temperaturas y no son inflamables. Es decir, su punto de descomposición está arriba de 500 grados. Entonces, eso permitió resolver muchos problemas a la industria eléctrica, pero obviamente creó otros. Recordar los límites, es decir, para ver valores que creo que son importantes en este momento. La norma 133 dice que en la atmósfera está permitido 0.5 microgramos, en el agua 5, en sólidos, y luego dice suelos agrícolas se permiten 0.5 miligramos por kilo, residenciales 5 miligramos por kilo, industrial 25. Y si revisan la norma 10, la que indica en el medio ambiente laboral, indica solamente el 42% de cloro, cuál es el límite, y el 54%. O sea, esto viene a ser bifenilos con 5 y 6 cloros en el anillo. Es decir, que se conocen como los más utilizados, que están dentro de los 7. Quiero referirme entonces, en toxicología normalmente los que trabajamos en el área de emergencias nos preocupamos de 3 aspectos. Uno, lo que es la toxicidad aguda, es decir, la que se toma directamente en un momento determinado por algún efecto adverso. La segunda es la de mediano plazo, es decir, cuando tengo efectos del producto, pero que yo con tratamiento los puedo revertir. Y luego los efectos crónicos que provocan daños que generalmente son irreversibles. Entonces, me voy a referir a 4 casos que son muy documentados y que representan lo que ha pasado un poco con las preocupaciones del medio ambiente. El caso Yucho, que es un producto en Japón, que simplemente lo que pasó, estaban calentando un reactor con el líquido en un serpentín y por errores humanos perforaron el serpentín y más o menos fueron 380 kilos o 280 kilos de PCB que se fueron a un aceite de arroz. Todos los efectos están perfectamente documentados y seguidos durante 37 años. Ustedes pueden ver todo lo que quieran en internet y literatura. Hay cerca de 7,000 artículos científicos que indican que sí y que no. Que sí hay efectos que son... Entonces voy a tratar de resumir cuáles son los efectos que son comunes y que lo podemos decir que son. Hay efectos neurológicos, supresión del sistema inmune, pigmentación, ojos, defectos dentales, bebés de bajo peso al nacer. Es decir, los promedios están hablando de un 6% menor en peso. Es algo. Acné, que esto sí es lo que se llama cloracné, que es el producto por productos clorados. Ahora, lo que me llama la atención, y ojo, por eso quiero hacer énfasis en esto, los directivos de la empresa sabían que habían tenido la contaminación e igual lo mandaron al mercado, porque obviamente la empresa perdía dinero o era muy grande el impacto hasta que empezó a aparecer el problema. Entonces creo yo que es significativo esto por 2 razones. Las personas que operaban el reactor con el producto sabían que había ocurrido la contaminación. Y obviamente las personas que estaban en la administración, como siempre digo en una oficina, pues sí, ello era más cómodo sacar cuentas y lo mandaron al mercado. Este es más o menos el reactor. Como ustedes ven, el PCB pasaba por el serpentín y aquí ocurre una fuga porque habían instalado un termómetro. Al soldarlo, dañaron el serpentín. Caso parecido pasa en Taiwán, que se calcula, por ejemplo, que la exposición de las personas fue del orden de 4.8 a 204.9 partes por millón, o sea, las mediciones de las personas en sangre fue entre 3 a 1.156 partes por
billón, es decir, cantidades mínimas, con un promedio de 89. El caso de Taiwán, que se conoce como la enfermedad de Yu-Shin, que fue también está totalmente documentada, fue en el año 79 y ha tenido seguimiento. Fueron una cantidad de gente afectada. El otro caso es del lago Michigan, es decir, el anterior fue por errores en operación. Y ojo, es decir, para mí, el 99.99 casos de los accidentes que ocurren con productos químicos son error humano. Ya sea por desconocimiento, negligencia, simplemente errores. Esto tiene efecto porque se hicieron estudios en el lago Michigan y en el lago Ontario, en donde simplemente se estudió qué tan contaminado estaba el lago y de ahí se hizo el seguimiento. Es decir, no hubo un derrame especial y que esto era lo que existía en el lago en ese momento. Recordemos que los productos son sintéticos, o sea, no hay productos naturales. Todo lo que está contaminando el mundo es por derrames o mal manejo del producto. El estudio que fue seguido, comenzó el estudio desde que aparece el problema y se revisó a madres y sobre todo en leche materna de gente que había comido pescados del lago. Entonces, más o menos se encontró un valor de 1.25 microgramos por gramo de grasa en leche materna. ¿Y qué efectos tuvieron los niños? Se vio que había un menor tiempo de gestación. Es decir, el promedio eran de 40 semanas, 39.5, y en el caso de eso fue de 37 semanas. Entonces, hubo un menor peso de 160 a 190 gramos al nacer, y ya cuando tenían alrededor de 11 años, fue 1.9 kilos menos que los niños que no habían estado expuestos, con menor circunferencia en la cabeza de 0.6 centímetros, comportamiento anormal y pobre memoria de corto plazo, es decir, daños neurológicos. Muy bien, si lo quieren, está documentado. En el lago Ontario hubo cosas similares, repiten los mismos efectos, daños neurológicos, daños de tipo comportamiento, y lo que aquí determinan, que fue muy importante, que hay un mayor % de cloro en la molécula, los efectos tóxicos son mayores. Como dan dos datos importantes, que es el de 42%, que es un aroclor con 5 cloros, y el otro 54. El aroclor, los dos números finales del producto indican el % de cloro. Entonces el 1242 tiene un 42% de cloro y el 1254 tiene eso. De hecho, aroclor produce uno, el 1016, que baja, lo mezclan con aceite normal. Y un caso de Irlanda que me pareció interesante por otra razón. Alguien ve que determinan en un carne de cerdo, le determinan y encuentran dioxinas. Entonces empieza a llamar la atención, esto fue el 2008, y aunque no se reportaron daños, ocurre un fenómeno social que empieza a crecer, retiran toda la carne de cerdo y la carne de res que suponen contaminada, y además las exportaciones, aun cuando los valores que tenían en esa carne eran de 0.2 microgramos de dioxinas, en este caso. Entonces llama la atención que ya es, si ustedes ven, esa es una dioxina clorada, se parecen mucho a los bifenilos, nada más tiene los oxígenos, y ya hay
si ustedes ven la literatura, hay dos grupos, unos que indican que las dioxinas vienen desde el proceso de producción, dioxinas y furanos, es decir, los PCBs están contaminados de inicio con eso, y hay otro grupo que indica que se producen durante el uso del PCB, por sistema térmico, humedad o algo. Ahora bien, pero para mí es importante ahora la otra parte, los trabajadores expuestos a PCBs, es decir, los que han trabajado con transformadores. Indican, por ejemplo, algunos estudios a cantidades entre 0.07 y 11 miligramos por metro cúbico en el ambiente laboral, datos que indicaron solamente 48% irritación en el tracto superior, tos, que era lo que ya es muy significativo, y algunas ratas, por ejemplo, que se pudieron abrir porque a los otros no, los dejaron tal cual, presentaron inflamación de pulmones, es decir, por efecto respiratorio. El sistema cardiovascular, de igual, no hubo un cambio significativo ni en presión ni en sangre, porque el ingreso de los bifenilos van al sistema de grasa, es decir, van directo a hígado y después se acumulan en zonas, entonces depende del % de grasa corporal, va a ser en donde se ubica. El sistema gastrointestinal, había pérdida de apetito y pérdida de peso, algunos tal lo quieren patentar. Gracias. Y los animales obviamente presentaron algunos vómitos y diarrea. Y en sangre, ojo, aquí sí ya empieza a hacer algo significativo. Hay cambios en neutrófilos polimorfonucleares, glóbulos blancos, incremento linfocito, monocito. Entonces, ya parece que ya está siendo, eso sí, ya un dato muy grueso, que los productos, y no solo los PCB, todos los productos químicos provocan cirrosis química. Entonces, hay aumento en niveles séricos de enzimas, y hago hincapié en la lactato deshidrogenasa, que hay 5 tipos. Una de ellas, cuando incrementa, hay una asociación directa con el daño hepático. Y es uno de los marcadores tumorales para lo que es el linfoma, cáncer de linfoma. Entonces, si hay aumento, va a haber problemas. Datos relevantes, una mayor cloro en la molécula es más tóxico. Límites de detección actuales es de partes por billón, si se puede detectar cantidades, y la toxicidad crónica es más importante. Ahora, en lo que les comentaba, estos se asocian a dioxinas y furanos. Ya no es solo los BPC, sino que vienen acompañados con dioxinas o furanos. Y los datos confiables que le indican como el incremento de la lactato de hidrogenasa en tipo 5 que se ha visto. Y para que termine, es 2 casos que son, este fue un espía ruso al cual lo contaminaron con dioxina. Así salió de la clínica suiza a los 3 meses después. Se supone que vivo y sin problema. Y este caso en particular, David Ewing Duncan, que es un fotógrafo, un periodista de National Geographic, ustedes lo pueden encontrar en la página de National Geographic. Él se hizo un estudio en sangre de qué productos tenía. De 320 compuestos, le encontraron 165. De 209 bifenilos, le encontraron 97. En una, por ahí especial de comunicación, le pregunté, bueno, ¿y se va a morir? Me dijo, no, pues sí, seguramente me voy a morir.
Entonces, ¿cuál es la idea? Invitarlos a que sigamos revisando y sigamos tomando los datos. Gracias.